Una encrucijada es un cruce de caminos, pero también se entiende como tal una situación en la que hay que adoptar una decisión difícil entre varias opciones. Yamandú se encuentra no frente a una, sino frente a varias encrucijadas. Y para cualquier lado que se incline, cualquiera sea el camino que tome, de un lado y otro va a tener a numerosos y poderosos grupos de presión cuestionándolo, criticándolo. En principio, veamos dónde estamos parados. Yamandú tendrá que enfrentar la dramática situación de miles de personas que están viviendo en las calles del Uruguay, uno de los récords históricos que nos dejó la herencia maldita de Luis Lacalle Pou, y también el problema del incremento de la pobreza infantil, que en 2019 era de 16.4% y luego de 5 años de lacayismo pasó a ser de 20.1%. Y solucionar todo esto va a costar centenares de millones de dólares. Encima tenemos el problema de las mutualistas y la situación crítica de la caja de jubilaciones y pensiones de los profesionales universitarios. Una bomba lista para estallar en las manos de Yamandú Orsi. Sumemos que Luis Lacalle Pou nos dejó a centenares de personas que entraron a dedo por política a la administración pública y que quedaron presupuestadas y que ahora tendremos que mantener. Son millones de dólares por año que se van sumando. Luis decía, nos dejó agujeros por todas partes. En la Armada, por ejemplo, y hablar del cambio chico, desaparecieron 3 millones de dólares, que era un dinero que había que pagar a una comisión que hacía un análisis técnico entre 2021, 2022 y hasta 2023. Hace tiempo que el gobierno estaba en conocimiento de que alguien se había robado el dinero, pero ¿qué hizo Luis Lacalle Pou? No lo solucionó. Pateó la pelota para que adelante y que pague Yamandú. Y peor es la situación en ACE. La Auditoría Interna de la Nación acaba de detectar que las autoridades salientes comprometieron un gasto por 60 millones de dólares sin estar respaldado por la aprobación de un crédito. O sea, gastaron sin tener la plata. Y en total, por otra parte, y entre otras cosas, ACE tiene pagos atrasados por 120 millones de dólares. Paga Yamandú. Luis pateó nuevamente la pelota para adelante. Y Luis nos dejó otro récord histórico, el de juicios de amparo por medicamentos y tratamiento. Fíjense que en 2016 tuvimos un centenar de juicios de amparo por esta causa, 100 en promedio, ¿no? En 2024, 2027 juicios, un centenar por un lado contra más de 2000 por el otro. Y la mayoría de las consecuencias las va a tener que asumir y cubrir Yamandú, no Luis, que estará por ahí paseando tranquilamente, ¿no? Y Luis también nos dejó a UTE, OCE, Antel y ANCAP apuñaladas y malheridas por su política y afán de favorecer a las empresas privadas competidoras. Y por si este panorama fuera poco desolador, Orsi tiene en estos días que resolver el tema del contrato que Luis Lacalle Pou firmó a pocos días de entregar el cargo y la banda presidencial. El proyecto Neptuno Arasatí es un dolor de muelas. Es un proyecto mucho más oneroso, pernicioso, más caro que el de Casupá. Y Orsi está intentando minimizar los daños. Yamandú tiene razón en algo. Cuando un presidente firma, no solo firma ese presidente, no solo firma y compromete al país, es el Estado el que se compromete. Entonces, ¿cuál es la situación? Que si él rescinde de manera unilateral el contrato, a menos que se logre declarar la inconstitucionalidad, se va a comer una demanda
que nos van a arrancar el hígado, porque encima Luis Lacalle Pou aceptó condiciones totalmente leoninas a favor de los privados, que repito, ya lo he dicho varias veces, yo no culpo a los privados, culpo a Luis Lacalle Pou, que hizo una negociación pésima, que es un acuerdo, es un proyecto nocivo no solo desde el punto de vista económico, también ambiental, que es más importante y además es inconstitucional. Entonces, a ver, para que quede claro, si Orsi, por más que renegocie, continúa con el proyecto, se va a poner en contra a innumerables organizaciones sociales que están en su contra. Y si Orsi no continúa con el proyecto, se va a enfrentar a un juicio con todas las de perder. Su posición no podría ser más incómoda, pero también es incómoda para los propios militantes frente amplistas, entre los cuales me incluyo. Esa firma por el proyecto Neptuno Arasatí fue un penal en los descuentos, que dejó comprometidos no solo a a los próximos gobiernos, con una erogación que va a rondar, va a superar los 900 millones de dólares, tal vez llegue a 1.000 millones. No es ético que faltando menos de un mes para abandonar el cargo, Lacalle Pou lo firmara sin acordar con el presidente electo, cosa que prometió hacer y para variar no cumplió, como muchas otras cosas que prometió y no cumplió. Pero además lo hizo sin consultar a la ciudadanía, cosa que está exigida por el artículo 47 de la Constitución de la República y el artículo 188 de la misma. Pero además lo hizo desoyendo el clamor de 160 organizaciones civiles y una cantidad difícil de contar de técnicos especialistas en el tema. Se vienen varias instancias judiciales, como ocurrió con la entrega del puerto. El acuerdo firmado por Luis Lacalle Pou violenta descaradamente la Constitución de la República. Pero será el gobierno entrante el que quede en medio de la metralla, porque ya lo expliqué, si continúa el proyecto va a tener que enfrentar la indignación popular, si no lo continúa va a tener que enfrentar una demanda multimillonaria. ¿Por qué digo que es inconstitucional? Bueno, el artículo 47 de la República dice que el servicio público de abastecimiento de agua potable para consumo humano deberá ser prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Lo voy a repetir porque es literal. El servicio público de abastecimiento de agua potable deberá ser prestado de manera exclusiva y directa por parte de personas jurídicas estatales. Es obvio que al dar participación a un consorcio privado se está violentando esta disposición constitucional. Y por su parte, el artículo 188 prevé sí mecanismos para habilitar la participación o la asociación público-privada. Y yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo porque en muchos casos han resultado cosas muy positivas para el país. Ahora, pero el artículo 188, cuando habilita la asociación entre el Estado con los particulares, expresamente deja de lado, excluye explícitamente el tema hídrico, el servicio de agua potable. El artículo 47 también enfatiza la participación de los usuarios y la sociedad civil en la planificación, en la gestión y en el control de los recursos hídricos. Pero el proyecto avanzó a instancias de Luis Lacalle Pou sin considerar esas instancias de diálogo exigidas por la Constitución. Hay acciones judiciales solicitando la suspensión y la anulación incluso de todo el proyecto hasta que por lo menos se cumpla con lo que exige la Constitución de la República y otras leyes. Porque, pero tengamos en cuenta que por otra parte, el gobierno de Yamandú
necesita garantizar al área metropolitana el acceso al agua potable. Que estemos rodeados de agua por todas partes no es garantía de nada. O sea, yo no estoy en contra de que se analicen proyectos, solo que hay que ver cuál es el más conveniente. Miren cómo sea, resuelva lo que resuelva Yamandú, va a enfrentar una tormenta y no de agua precisamente, que sería bienvenida. Y pasemos ahora al tema más difícil, Palestina, o mejor dicho, el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina usando a Hamás como el tonto útil de la película. Ayer el Frente Amplio emitió una declaración clara y contundente sobre el tema, exigiendo al gobierno que condene las amenazas de anexión y que siga evaluando la suspensión de la Oficina de Innovación de la ciudad de Jerusalén. Se le pide al presidente que mantenga su firme reclamo de un cese al fuego inmediato y el ingreso urgente y sin restricciones de toda ayuda humanitaria, en particular alimentos, agua potable y material sanitario. Israel está asesinando, bombardeando vehículos que lleva ayuda humanitaria a esa zona. Se niega al ingreso de organizaciones que velan por el cumplimiento, por el respeto a los derechos humanos. Yamandú, más que deberle a los frente amplistas una condena a los crímenes de guerra por parte del gobierno israelí, se la debe a las mujeres, niñas y niños que están a merced del ejército invasor. Fíjense que desde el inicio de la ofensiva de Israel, el 7 de octubre de 2023, hasta diciembre pasado, que son las cifras que hasta ese momento las actualicé, habían muerto 44.500 palestinos masacrados. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, se han registrado más de 105.000 heridos, la mayoría de los cuales quedará discapacitada para toda su vida. Como dije, ya se constató también esto que les comentaba de que se han bombardeado a los vehículos que llevan ayuda humanitaria. Un comité de Naciones Unidas acusó en septiembre del año pasado al ejército israelí de cometer violaciones contra mujeres, niñas y niños a un nivel sin precedentes, jamás visto. Palabras del Comité de Naciones Unidas. Desde ese 7 de octubre, en la Franja de Gaza han sido asesinados 17.000 niñas y niños. 1 millón de niños y niñas solamente han sido desplazados, alejados de sus hogares. 21.000 están dados por desaparecidos, que habría que sumarlos a los que han muerto. Otros 17.000 se encuentran solos o separados de sus familias y 20.000 han perdido al padre, a la madre o a ambos. Y paralelamente Israel está usando el hambre como método de exterminio. La opinión de Uruguay no tiene a nivel mundial la fuerza de presión que nosotros quisiéramos, pero sin embargo siempre fue una opinión oída y respetada. ¿Qué puede suceder si hacemos lo que debemos hacer, que es condenar lo que está haciendo Israel? Bueno, Israel y Estados Unidos tienen el poder suficiente para doblegar a los países no sumisos, cerrando el grifo de las instituciones financieras internacionales, encareciendo los créditos, anulando acuerdos de cooperación mutua, frenando el traspaso de tecnología, desestimulando y a veces hasta prohibiendo la inversión extranjera, todo lo cual haría aumentar el riesgo país. Como sea, Uruguay, permítanme, ando afónico como les dije,
Como sea, decía, Uruguay tiene que recuperar su prestigio en materia de política exterior. Luis Lacalle nos hizo retroceder muchísimo también en esta materia. Es hora de retomar el rumbo que alguna vez nos hizo respetable como país. Algún día esta masacre de palestinos será recordada de igual manera que el genocidio del pueblo armenio, el genocidio del pueblo gitano y el genocidio del mismo pueblo judío a manos de los criminales nazis que creyeron que podían llegar a ser los amos del mundo. Entre Netanyahu y Hitler hay una sola diferencia: un bigote ridículo. Todo lo demás es igual, porque que alguien me explique entre una raza que se cree superior a las demás y un pueblo que se autodefine y cree el pueblo elegido de una deidad omnipotente y única por encima de los demás, que alguien me explique cuál es la maldita diferencia. Yo sé que estas palabras molestan, obvio que molestan, porque noticia es algo que alguien en alguna parte y por algún motivo no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas, me acompaña Germán Ávila, y por todo esto y muchísimo más, estas son, y aquí comienzan, Palabras Prohibidas.